Que haya pasado esta semana... No ha habido muchas polemiquillas, tío. A ver, ha habido una mini polémica en Twitter. Polémicas de Twitter, macho. Ya, Polémicas de Twitter. pues eso, tío. Un chaval que es comunista, que es bastante, bueno, que a ver, dentro del mundo comunista de Twitter es bastante conocido, que se llama el Tío Mania, que también está en la escuela de Gustavo Bueno, pero que es bastante marxista, bueno, mucho más marxista, ¿no? Pero que digamos que ha hecho una serie de hilos, bueno, ha hecho un hilo criticando, yo creo que de una forma bastante respetuosa y sin faltar respeto para nada a Mesilla, pero un poco desmontando, ¿no?, el concepto de marxismo nacional o marxismo con netamente español que ha desarrollado esos conceptos que ha desarrollado Armesilla, ¿no? Netamente. Y Armesilla, la reacción de Armesilla ha sido un poco bloquearlo. Como a Fátima, tío, bloqueó a Fátima y sin insultar ni nada, por llevar la contraria. Qué puto totalitario de los cojones. Mi publicación que te sorprendió sobre la libertad de expresión, macho. Pero era para trolear, tío. No, macho, es que eso no es leyenda negra, eso es verdad. Eso es verdad, sin más. Los comunistas y la libertad de expresión no se llevan muy bien. Eso no es hacer leyenda negra. No, eso es cierto. Eso es cierto. Pero es que me hizo mucha gracia porque envía, no sé si a Armesilla o a los comunistas, ay, porque se está perdiendo la libertad de expresión, ay, uy, qué pérdidas más graves la libertad de expresión. Pues digo, pero cabrones, pero si gobernaréis vosotros. No, claro. Lo que hay que hacer un poco es entender el porqué de esa falta de libertad de expresión cuando gobiernan. Y es que, claro, si ahora, por ejemplo, mañana España fuese un país... Es el utopismo, macho, es el utopismo. Es que creen que si van a mañana... acabar, creen que van a acabar con el conflicto de clases y al ver que no se puede de ninguna manera, ¡hay que acabar con esto! ¡No puede ser! Tiene que ser posible, tiene que ser posible. Yo es que no puedo afirmar que se pueda acabar, pero tampoco puedo afirmar que no se va, que sea algo. O sea, que parte de la violencia creo que viene de allí, de la obsesión por el modelo perfecto. Por el modelo perfecto porque no tiene que haber clases sociales, no puede haber de ninguna manera. Y como siempre surgen diferencias, siempre hay gente distinta con distintas ocupaciones, siempre. Entonces, para forzar la sociedad de tal manera para que no haya nada parecido a clases sociales, hace falta forzar mucho, creo yo. No sé. Pero yo no. Impresión que me da. Por cómo funcionaron las purgas. Sí, bueno, purgas de población, digamos. Por cómo funcionaron en la URSS o en Cuba o en China, me da la impresión de que estaba ahí el utopismo y la neurosis de buscar una igualdad demasiado artificial. Pienso. Pero, a ver, purgas han habido en todos los procesos de transformación política, si nos fijamos. No digo o sea, pero las comunistas son de un tipo igual distinto al de otros. Hombre, parte de las purgas serán comunes a todos los regímenes políticos, sobre todo en procesos de guerra civil o de revueltas, terrorismo, lo que fuese. En ese sentido, todos serán parecidos. Pero en el sentido ya ideológico, en cuanto al modelo social que se busca, allá es distinto. Claro, pero es que también hay que entender. Comunista o sea, socialista o de otro tipo. Pero también hay que entender que las purgas estalinistas que Cuba, por ejemplo, en Cuba no crees que están muy obsesionados con esa igualdad y o sea, no permitir ni propiedad ni la más pequeña prácticamente. ¿En Cuba? En Cuba, o sea, de poner tantas restricciones a que la propiedad crezca. Pero si Cuba actualmente es un socialismo de mercado, como lo puede ser Vietnam o China o Laos. Lo que pasa es que por culpa del bloqueo no pueden desarrollarse.
Pero la Constitución última cubana, la del 2019, es que ya de hecho establece que, que tienen una economía de mercado. Yo de lo que hablo seguramente es anterior al 2019. Sí, anterior al 2019 podemos decir que sí, aunque ya desde el 2010 ya se abren las iniciativas. Mucho antes, de hecho, ¿eh? A ver, desde la caída de la Unión Soviética, ya Fidel ya, o sea, abre a que venga inversión extranjera. De hecho, muchos hoteles que hay en Cuba son de empresarios españoles, ¿eh? O sea, es como que ha sido un proceso, sí que es verdad que la diferencia entre Cuba a los otros estados socialistas, que son socialistas de mercado, es que el proceso de Cuba ha sido mucho más lento que en otros países, porque en Vietnam o en China fue abismal, pero también fue muy rápido, también porque, hay que decir la verdad, Estados Unidos no bloqueó, o sea, Estados Unidos levantó el bloqueo económico a China y a Vietnam. Y eso ha permitido que China y Vietnam pudiesen desarrollarse de una forma económicamente brutal. El problema de Cuba es que están embargados económicamente. Entonces, hay como pueden desarrollar una economía privada. Conoce bastante sobre Ho Chi Minh, que hasta Franco lo admiraba. Ya tenía que ser, era una figura notable o una figura heroica transversal. Al menos sí. No sé cuántos más derechistas ensalzaron a Ho Chi Minh, pero Franco sí. De todas formas, sí, es así. Claro, de hecho, Franco lo considera más un nacionalista que no un comunista, ¿no? Pero es que ahí volvemos al asunto de Cuba, que supongo que ocurrió algo parecido a Cuba, que ahí el comunismo resultaba útil para el nacionalismo y viceversa, ¿no? De hecho, yo te digo una cosa, yo creo que hay una opinión bastante unánime, bueno, no te diría que unánime del todo, pero sí hay una sensación bastante parecida entre todos los comunistas cuando vemos el proceso cubano, de que Cuba es más, o el Partido Comunista Cubano es más un partido nacionalista que no comunista. Es decir, que el nacionalismo es el principal factor y que al final el comunismo... Pero que no, nacionalista, igual hay que decir soberanista o independentista. O lo que sea. Pero que al final el comunismo no es más que una cosa secundaria, es como algo que añadir, ¿no? Lo que complementa. Sí, lo que complementa, pero ha ido cobrando mucha importancia y es muy, o sea, quiero decir, porque dentro del nacionalismo caben muchos modelos económicos, pero el modelo económico de Cuba claramente es el socialismo bastante, digamos, ortodoxo. O era hasta hace poco. Con comillas, tío, pero es al revés de la Unión Soviética, o el Partido Comunista, el PQS. El PQS era un partido principalmente comunista y al final el nacionalismo no fue más que un complemento. Claro, claro. Pero al final es eso. Y quería resaltar una cosa de lo que lo que digo yo, aunque me llamen nazifascista, que no hay socialismo sin patriotismo y no hay patriotismo sin socialismo. Exacto. Es una de esas pocas cosas que comparto con digamos, la esencia del fascismo. Bueno, la esencia. Sí, una de las pocas cosas. Pero sobre el tema de las purgas de Stalin, que en verdad no fueron tanto, o sea, sí fueron las purgas de Stalin, vale, pero digamos que Stalin dejó en manos un poco del NKVD, que actuaron de una forma bastante autónoma para ejercer esas purgas. Y de hecho de hecho hay algo que no se sabe, pero es que no me acuerdo del nombre. Pero el que hizo las purgas más a saco dentro de la QVD luego fue purgado, porque se le fue la mano. De hecho, cuando el concepto de purgas estalinistas surge con el 20 Congreso del PQS, con Khrushchev, cuando se empieza a decir de que fueron las purgas de Stalin. Y eso no fue cierto del todo. Pero bueno, de todas formas, aunque fuese de Stalin, eso da igual. Hay que entender el por qué se hicieron, en qué contexto histórico y geopolítico está viendo en ese mismo momento la Unión Soviética, porque era el único estado socialista que había en el mundo, que Alemania se está preparándose para la guerra y la Unión Soviética, o sea, Stalin tenía muy claro de que las potencias capitalistas como no capitalistas, corte fascista,
se iban a preparar para hacer la guerra a la Unión Soviética, él tenía que prepararse para ese terreno. Y no se equivocó porque es lo que ocurrió. Entonces, al final, cuando tú eres un Estado socialista y tienes que crear o transformar toda una sociedad teniendo a la mayoría de países del mundo en tu contra, pues yo puedo entender que conceptos como la libertad de expresión o ciertas libertades civiles estén más restringidas que si tú tienes una etapa relativamente más de paz. Y yo esto no lo estoy diciendo ni como justificación ni como condena. Es un hecho que ocurrió de la misma forma que la Revolución Francesa Está claro que en estados de y las excepción, revoluciones liberales del 19. en un estado de excepción, está claro que la libertad de expresión no solo es secundaria, sino que incluso es poco prudente. De hecho, es muy imprudente dejar libertad de expresión plena en un estado de excepción. Es muy imprudente, me parece a mí. Es que de hecho las revoluciones liberales empezaron también así. Cuando la mayoría de países del mundo eran absolutistas o feudalistas, autocráticos o lo que sea, todos esos estados, monarquías, etcétera, van a intentar boicotear tu forma de gobierno, tu sistema, ¿no? Estaba pensando si podemos incluir a Ho Chi Minh entre los mejores estadistas del siglo XX. ¿Quiénes serían? Incluimos también a Churchill. Serían Churchill, Stalin, Franco y Ho Chi Minh. Hostia, menudo equipo, ¿eh? Menudo equipo. Los cuatro fantásticos. Ay. La pregunta sería: ¿quién sería el mejor estadista de Estados Unidos en el siglo XX? Esa sería la pregunta. Donald Trump, sin duda alguna. No, Donald Trump no, te hablo del siglo XX. Es verdad que es del siglo XXI. No me he acostumbrado aún a vivir en el siglo XXI. Lo fácil sería decir Roosevelt, ¿no? Sería el más... Yo creo que sería más Roosevelt. Sí, claro, Roosevelt. En cierta forma. Porque Reagan... Es que Reagan es distinto, tío. Pero es un peso muy importante, ¿eh? Porque en Estados Unidos... Fue muy importante. Claro, Roosevelt, el de la Segunda Guerra Mundial y en la primera, bueno, la Sociedad de Naciones, o sea... coño, joder. La lengua. Yo te lo digo porque dentro de Estados Unidos no se puede entender Estados Unidos sin la etapa Reagan. Porque la etapa Reagan es un vuelco total a toda la política norteamericana y de hecho es que la llegada de Donald Trump, en cierta forma, el hecho de que Donald Trump llegue a la presidencia es un hecho, ¿no? De que... Esto es mucho más sencillo, macho. Esto es mucho más sencillo. ¿Quién es el mejor presidente de la historia, de toda la historia de Estados Unidos? Pues Obama, porque es negro, y ya está. ¿Ya está? Pero Obama, Bush padre... Obama es negro. Argumento de autoridad. Obama es negro. Aunque en realidad sea mulato, da igual. Negro. Arregla de la gota de sangre. No, vale. Pero lo que me refiero yo es que a partir de Reagan, todos los posteriores presidentes, hasta la llegada de Donald Trump, ¿vale?, han tenido una línea continuista, que sería lo neocon. Y Donald Trump rompe con eso. No sé si me explico. Donald Trump será recordado como un avanzado a su tiempo y un proto-revolucionario. En su momento, en su momento publiqué un bueno, meme exactamente no, pero bueno, te lo voy a enseñar. Te va a hacer gracia. Si no lo viste en su momento, te va a hacer gracia. Claro, pero por eso digo hasta qué punto también podemos considerar a Reagan como otro segundo estadista más importante de Estados Unidos del siglo XX. Porque no se puede entender los Estados Unidos de hoy sin el aporte que hizo los 10 años de gobierno de Ronald Reagan. A eso me refiero. Ronald Reagan, o sea, quiero decir,
EMIC o ETIC. Claro, además porque aquí ETIC se corresponde con ética también, porque desde fuera lo juzgas éticamente, ¿no? Desde dentro lo juzgarías por cómo ha beneficiado al Estado, a Estados Unidos, ¿no? Sí, lo ha Por además, viciado, pero es que ETIC es desde dentro, pues al revés. O sea, desde la lo ha posición viciado, pero del observado. ¿Sabes? ¿No? Estos conceptos lo ha viciado, pero tampoco podemos decir que Ronald Reagan fuese antiestado del todo, ¿eh? Claro que no, como ningún político liberal. Como ningún político Bueno, liberal. claro, por eso. Los teóricos pueden vivir en las nubes, pero los políticos no. Sí, pero es que al final la política es es la realización de la teoría. La realización, teniendo en cuenta todos los inconvenientes que te surgen por el camino, teniendo en cuenta Por todas eso las digo, veces por que tienes eso. que reformar la teoría para adecuarla a la práctica, porque si lo haces al revés, pues... A ver si lo encuentro por fotos, que no me sale aquí. Sigue, sí, eso. Y nada, simplemente eso. Que hay que puntizar el catolicismo. Va en esta onda de la nueva movida madrileña, ¿sabes? ¿No? La de Rojo Parda. O sea, ahí uno de los objetivos es puntizar el capitalismo, o sea, el catolicismo. Pero tú como No, o sea, rojipardo, tú imagínate, por ejemplo, o sea, imagínate rescatar unos valores muy esenciales del catolicismo, como que, yo qué sé, a ver, está lo celestial y lo terrenal, ¿no? Pero en lo terrenal, digamos, el catolicismo propone que el sentido de la vida está en la familia, la comunidad, la ayuda mutua, el servicio al prójimo, el amor, por supuesto. Por ejemplo, eso es muy rescatable, pero rechazando, por ejemplo, pues estas moralinas que suelen, pues esto, moralinas, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, no sé si la nueva iglesia ya, por ejemplo, acepta el uso de preservativos. O yo qué sé, o el aborto antes de cierta, o el aborto por motivos de bastante peso. Pues ese tipo de cosas y otras muchas, a lo que te quiero decir, ¿no? Pero que sin embargo se puede rescatar muchísimos valores del catolicismo. no, no, y estoy de acuerdo, pero de todas formas, tú te has viciado últimamente bastante a Pedro Herrero, ¿eh? Hombre, yo también soy faminazi. Famina. Yo también soy faminazi. De hecho, me mola bastante el concepto, porque Pedro Herrero es uno de mis héroes. Aunque y es, ideológicamente no pueda compartir, bueno, en realidad es un tío muy abierto de mente y en una conversación podríamos estar de acuerdo en muchas cosas. Pero de hecho le quiero traer al canal, coño. A ver cuando se lo comento eso y le quiero traer al canal. hostia, pues yo quiero estar, ¿eh? Ya, sí, tú tienes que estar también. Pero hay que ponerle una condición. Es decir, ¿qué es eso? Que es un tío que admiro. Pero hay que Como, poner una condición, que nos deje hablar. sí, que nos deja hablar. Y que no diga dispositivo cultural. Pero él ideológicamente, ¿cómo se define? Yo creo que ahora mismo es liberal conservador. Pero claro, yo ya creo que ya te lo dije, que le comenté una vez que se estaba haciendo socialista a fuer de conservador. O que se iba a hacer socialista a fuer de conservador. Porque ya veía así, hace ciertas críticas al capitalismo que son así. Es que era crítico al capitalismo muchas Que van veces, por ¿eh? buen camino, que van por buen camino, vamos. Madre mía, tío. ¿Y tú como rojipardo respetarías la... Si tú gobernases, respetarías la libertad de expresión?
hasta cierto punto. No, Amigo. no soy idealista, hombre, claro. O sea, en principio sí. Pero claro, es que depende mucho de. Hombre, claro, como Rojo Pardo, ¿cómo he llegado al gobierno? ¿He llegado democráticamente o con un golpe de Estado? Porque, claro, con un golpe de Estado seguramente tendría que. Por cojones tendría que mutilar la libertad de expresión. Ay. A ver, yo te lo digo muy claro, ¿eh? O sea, yo en principio estoy Yo no soy defensor de la libertad de expresión, tío. lo más que se pueda, pero claro, yo acepto que puede haber momentos, puede haber contextos en que deba haber ciertos límites, pero a lo menos posibles. A ver, es que luego, claro, luego una vez estás allí, no es tan fácil ver los toros desde la barrera. También te digo que la libertad de expresión, que siempre es relativa, porque siempre es relativa, Sí, sí. depende mucho del contexto en el país donde vivas. ¿En qué contexto geopolítico se encuentra el país donde vives? Porque España, por ejemplo, porque España, pues es muy fácil decir que hay libertad de expresión o que puede haber mayor libertad de expresión que, por ejemplo, un país como Cuba. Pero porque España es un país que está dentro de la Unión Europea, está dentro de la OTAN, está dentro del FMI, está dentro del circuito internacional del primer mundo, por así decirlo. España no tiene ningún tipo de soberanía. Entonces, claro, en ese contexto donde vivimos actualmente es mucho más fácil que España pueda mostrarse como, digamos, aparentemente, porque hay muchas cosas por las que podríamos decir que España no es democrática, pero que sí podemos decir que tiene una apariencia más democrática que un país como Cuba, ¿vale? De una forma, analizándolo de una forma más simple, ¿vale? Entonces, a mí es que el concepto de libertad de expresión, para mí depende mucho de en qué contexto geopolítico principalmente o histórico te estés moviendo. Entonces, no sé. Eso es lo que quería decir, más o menos. O sea, lo digo porque cuando se habla de estos temas, muchas veces se obvia esto. Es que se obvia siempre. De por qué un país puede tener mayor apariencia democrática y otro país no. Pues bueno, yo creo que depende mucho en qué tipo de país vives, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, entre países socialistas, por ejemplo, de todos los países socialistas que existen, por los países donde hay menor libertad de expresión sería principalmente Corea del Norte y en segundo lugar sería Cuba. Pero, por ejemplo, en países como Vietnam, China o Laos, que son el resto de 3 países socialistas que existen, sí hay mayor libertad de expresión. Y ahí dirán, no, no, pero es que no. Hay mayor libertad de expresión. De hecho, en China, por ejemplo, hay streamers. Ha habido gente que públicamente ha criticado al gobierno. O sea, en China no existe ese problema que sí existe, por ejemplo, en Cuba o en Corea del Norte. ¿Pero por qué? Porque China y Vietnam, o sea, con sus movidas geopolíticas que tienen con Estados Unidos, que las tienen, no están al mismo nivel de las que tiene Cuba o Corea del Norte, que están embargadas y bloqueadas económicamente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo del embargo no lo acabo de pillar. Es que estaba también entretenido buscando la dichosa imagen y que no la veo por ningún lado. Lo del embargo con la libertad de expresión. No, me refiero a que, por ejemplo, que si en Cuba y Corea, a ver, que entre los 5 estados socialistas que existen, digamos que Cuba y Corea del Norte son los países donde hay menor libertad de expresión, ¿no? Y mayores restricciones, ¿vale? O represión hacia disidencias políticas. Sí. Cosa que igual en países como China, Vietnam o Laos no la hay. O si la hay, pero la hay en menor nivel. ¿Por qué? Porque China, Vietnam y Laos sí están en ese circuito internacional del comercio internacional, no están bloqueados y embargados económicamente por Estados Unidos, mientras que Cuba y Corea del Norte sí. Sí están, digamos, en una Vale. guerra abierta. A, a que hay, cuando un país está más aislado es más fácil coartar más la libertad de expresión, pero cuando está más conectado con el mundo es más difícil coartarla. No, no, no voy por ahí. Que sí, que sería un factor, no Eso, te eso digo hay que que no. tenerlo en cuenta también.
sería un factor que, por supuesto, sería un factor más a añadir, lo que tú has dicho. Y por supuesto que es así también. Pero voy más por el tema de que el tema de que Cuba y Corea del Norte, al no tener relaciones de privilegio, por así decirlo, relaciones abiertas con Estados Unidos, Relaciones abiertas, poliamorosas o poliamorosas con Estados Unidos, son ¿no? poliamorosas o abiertas. Pues, Claro, pues se podría hablar de relaciones abiertas y poliamorosas en geopolítica, ¿eh? Porque claro, por es ejemplo, que la geopolítica, pero es que la países, geopolítica es poliamorosa. a ver, dos países que están muy aliados, pero de vez en cuando hacen pequeños tratos con otros, eso sería una relación abierta. Mientras que varios países que están todos aliados entre sí sería poliamorosa. Pero es un poco eso, ¿no? A fin de cuentas, China, Vietnam y Laos, por ejemplo, pues puede tener mayor libertad de expresión, mayor permisividad a que haya ciertas opiniones contrarias al gobierno, porque, recordemos, son países que no tienen ningún bloqueo económico por parte de Estados Unidos, aunque evidentemente tienen en ciertos momentos relaciones de tensión con Estados Unidos, ¿vale? Pero no está al nivel de Cuba o Corea del Norte, que es que están en una situación de guerra, no directa, pero sí indirecta con Estados Unidos. Y eso crea un ambiente o una atmósfera, mejor dicho, de mayor represión o mayor autoritarismo o mayor restricción, digamos, a las libertades civiles, como puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Simplemente eso. O sea, y eso añadido a lo que tú también has dicho antes. Pero he encontrado solo uno del catarro ese. Es una chorrada. ¿Más temas? ¿Más temas? Más temas. Vamos a ver, pues vamos cambiando de temas si quieres. Bueno, quiero hablar de un tema, pero quiero enseñarte un vídeo antes. Okay. Porque si no vemos el vídeo antes, no podemos hablar de esto. Voy a buscarlo mientras. Ok. A ver si lo encuentro. Ah, vale, no, creo que está aquí en YouTube. Ojito a esto, ¿eh? Pero tienes que mirarlo, ¿eh? Sí. Es que me empeña a buscar esa dichosa foto y no entiendo por qué no la encuentro. Vale, pues mira esto, ¿eh? A ver. Mi marido me pega. Y le dice al negro, a ver, nombre y apellido de todos. Acabo de matar a mi mujer. ¿Quién se ríe ahora? ¿Qué te has pensado? ¿Que yo soy mariquita o algo así o qué? ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién se ríe ahora? ¿Nadie? 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 Mi cuñado. ¿Quién coño se ríe ahora? ¿Eh? Esa cara, tío, esa cara. O sea, ¿pillas el concepto? ¿Pillas el concepto? Esto es un puto circo. Esto es un puto circo. Es que están haciendo la revolución, ¿sabes? Están haciendo la revolución,
Están haciendo la revolución, ¿sabes? Van a lograr la justicia social, la madre que los parió. Oh, pero qué puto circo infame, pero qué puta farsa. Qué puta farsa. Ay, Dios santo. Pero tú viste a Iván Chubarela en la uni de otoño de Podemos. Debatiendo, bueno, debatiendo. Con una cómica que estaba llevando, que era la voz disonante ahí, diciendo vamos, que no tiene prácticamente nada que ver el ser racista con hacer chistes racistas, y que de hecho muchas veces los chistes racistas sirven para destensar esa tensión racial. O sea, es que o aplicado a cualquier otra cosa, o homosexuales, o... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y le dan ahí a piñón fijo con el discurso infantil, pero infantil y infantil e ignorante, y no sé qué más decir. Esto de es que si haces chistes racistas es porque eres racista y al hacer chistes racistas estás legitimando el racismo y animando a que... Pero ¿qué mierda tiene en la cabeza esa mujer? Tiene puto serrín en la cabeza. Como cuando le preguntó Pablo Iglesias por Federica Montseny. Digo, ¿esa quién es? Bueno, Federica Montseny, tal, ministra anarquista de la República, tal y cual. Claro, es que... No, eso se lo tuvo que decir Pablo Iglesias porque ella no sabía quién era. Y claro, y para excusarse dijo, claro, es que el patriarcado, no, tu analfabetismo, payasa. El patriarcado, o sea, es que lo tienes tan fácil. No, le echamos la culpa de todo al patriarcado. Si yo soy un analfabeta de mierda, si no he abierto un libro en mi vida, por eso culpa al patriarcado que no nos enseña quiénes fueron las mujeres. Todo el puto mundo sabe quién es Federica Montseny, menos tú. Es que en tal caso... Puta ignorante de mierda que te dan un programa para que sueltes mierda. Y en tal caso, si Federica Montseny, bueno, que en verdad no es Montseny, es Montseny, porque es apellido en catalán. Y aquí tengo que sacar un poco mi ramalaza catalano parlante. Pero si Federica Montseny no es conocida, o no es muy conocida a día de hoy, no lo es como otros muchos personajes de la historia de la Guerra Civil de España, porque tú preguntas quién es José Díaz a día de hoy y ninguno sabe quién es José Díaz ni quién es Negrín. Pero en tal caso, si no se sabe quién es Federica Montseny, no es por el patriarcado, sino es porque es una figura incómoda para el actual sistema. Vamos a ver. A muy poco que hayas leído sobre la Guerra Civil, sabes quién es Federica Montseny. Sobre la República de la Guerra Civil, a poco que hayas leído, sabes quién es Federica. Tío, le han hecho hasta una película, tío. Le han hecho hasta una película. No me jodas. Bueno, Iván Chubarela es una persona que presume de identidad izquierdista. Presume mucho de izquierdismo. Pero no, está visto que lo que le importa es eso. La etiqueta. Le importa mucho la identidad izquierdista y no las ideas, ni la historia, ni la tradición, ni nada. Es que de hecho Federica Montseny tiene hasta una película. Hay una película de Federica Montseny. No la he visto, la buscaré. De la TV3. Hombre, está en catalán. Entonces no la veo. Pero vamos, o sea, de verdad dijo esa barbaridad. Sí, tío. Es que esa mujer es surrealista, tío. Esa mujer es... Es que Pablo Iglesias... Yo a veces pienso... Cuando cuentas, le dio Pablo Iglesias el programa. Y sí, barra libre, haz lo que quieras, y sé cañera o algo así ahí. Yo quiero pensar que esa tiene el fondo... Quieren toxificar la sociedad. O sea, quieren toxificar, polarizar, histerizar la sociedad. O es que en el fondo... Cualquiera juzga que lo que dice esa mujer es una puta locura y que no tiene pies ni cabeza y que es completamente infantil e irracional. O por otra, que igual es una tía que en el fondo es de Vox, es antifeminista, es tal, y está haciendo un papel impresionante para que la gente odie el feminismo y todo lo progre. Es lo que he pensado yo durante años. Que Podemos parece un partido que lo hayan creado la ultraderecha, ¿sabes? Con todo actores, para que durante décadas la gente le coja asco a la izquierda. Es que ni aposta se puede hacer peor.
Es que, no sé, tío, y hay cosas que yo ya no entiendo. Es que, o sea, Ni aposta se puede hacer peor. O sea, coges un grupo derechista y conspira para crear un falso partido izquierdista, una falsa bandera, para dejar en ridículo las ideas de izquierda, y no lo hacen mejor que Podemos. Ay. no sé, tío, o sea, a mí me parece muy surrealista ya todo. Ahora que pongo la cámara, ya te la quitas tú. Hombre, ¿para qué verme a mí si tengo el gran Lenin con gafas, tío? Con gafas rojas. Pero lo que tenemos que admirar es esto, tío. Esto es lo que hay que admirar. Me gusta bastante más la peli del tren de Lenin que la serie de Trotsky. La otra tonta, la que dice que la oprimen y no la contratan por ser feminista, la madre que la manda huevos. Es que es al revés. Es que para que te contraten tienes que ser feminista. Pero feminista además, feminista de lo que está de moda, que es básicamente... Es cuando estás en un bar contando un chiste y la mesa de al lado. Esas cosas tan descaradas y tan provocadoras o sea, de estar abusando y encima hacerte el abusado. Es que eso ya es una de las cosas que ya indigna completamente. O sea, la tipa está diciendo que no la contratan por ser feminista cuando es justo al revés. Cuando te contratan es obligatorio ser feminista y ser feminista oficial, el feminismo oficial. Y la otra, la del Ministerio de Igualdad, esta rubia, que decía, claro, es que hoy ser mujer política y feminista y de izquierdas en España tiene un coste. Sí, un coste. El pedazo de sueldo que cobras tú y las gilipolleces que haces en esa... Pero esta dice esto cuando luego está trabajando para la SER. Es lo que te digo, si no te cierra puertas, te las abre completamente. Igual que Samantha Huston. Es lo que se lleva. Venga, hablar mal de los hombres, culpar de todo al machismo. Venga, lo que se lleva. Todo lo que sea eso, venga, ala. Igual que Samantha Huston, tío, cuando dijo en el debate de Place de que a él nadie lo contrata por sus pintas. Hombre, para empezar, y déjame que acabe, o sea, para empezar, nadie te contrata, igual que a mí, no me contratarían si fuera con rastas a trabajar. Igual que hay sitios donde te dicen que te tienes que afeitarte para trabajar, ¿vale? Pero es que luego te lo dice la misma persona que ahora mismo ha hecho un especial de Navidad patrocinado por A3 Media. No sé, ya me dirás, tío. Sí, es eso, es que es ver solo lo que interesa, solo la parte que victimiza. O sea, cuando no te contratan por tu aspecto, lo denuncias, pero cuando te contratan precisamente por tu aspecto, eso no. O sea, solo ves los perjuicios, no los beneficios. Aunque los beneficios no te está contratando. Sean mucho más grandes que los perjuicios. Es que de hecho no te está contratando el Corte Inglés ni el Carrefour, te está contratando la cadena SER, te está contratando A3 Media, te está contratando Mediaset, te está contratando hiper megas empresas de medios y de poderes mediáticos que vas a ganar un pastizal. ¿Qué me estás contando, hijo de la gran puta? Como el bolchevique de Jorge Javier Vázquez, ¿eh? O sea, el puto amo de hacer la basura en España, montado en el dólar como nadie y dándoselas de bolchevique. ¿Habrá cosa más indignante para un verdadero bolchevique? ¿Habrá cosa más indignante? Más provocadora, más intolerable. Bolcheviques, pero... Encima, esta tía, la tía está diciendo que no la contrata por ser feminista. Hombre, ¿es que hablemos de los casos de gente que han despedido en las empresas por ser de ideología de izquierda, sea comunista, incluso de Podemos?
¿Hablamos de eso? O sea, por es que es para reírse, tío. O sea, Parece que qué habrán asco, despedido a más habrán despedido a más por ser de Vox, me da a mí. hombre, por Vox no lo sé, pero por gente que ha estado sindicada, por gente por estar en un sindicato o en un partido comunista y por ser activo, ¿no? En su militancia política, yo he conocido a Por muchas hacer, personas que los han despedido por eso. es la fórmula de Vaquero. Si no haces cosas, no te persiguen. Si haces cosas, sí. Pues ya está. Es gracioso, pero en este caso es verdad. Es que a él lo han metido en la cárcel Por hacer cosas. por hacer cosas. Pero esta tía, ¿de qué coño se está quejando, tío? Ya. O sea, una pose, una cosa. Putos Mira, voy fallos. a quitar ya la tía esta, ya me está dando hasta grima, ¿no? Es mejor tener aquí al capitán. Es grande, esta imagen, es muy grande. Ay. ¿Cuál tenía más por aquí? Hay que punquizar el catolicismo. Sí, señor. Y hay que ir a las sedes de Vox con pancartas que recen el liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado, tío. Sí, señor. Tiene más razón que un santo, nunca mejor ¿El dicho. obispo piensa lo mismo? Hombre, claro. Hostia, es que hay veces que al obispo no sé por dónde cogerlo, ¿eh? Sí, últimamente no se prodiga por aquí nada. Está en off, ¿eh? Está en off. Igual se ha hecho bolchevique y no lo quiere decir.